Continuamos en los informativos de Tele7 y continuamos con mucha actualidad en esta tarde de martes 29 de marzo. Estamos muy pendientes de toda la actualidad, como decimos, a nivel nacional e internacional. Seguimos con esa mirada puesta a la invasión de Rusia a Ucrania. Bueno, pues parece que hay avances, lo iremos contando, pero también lo que nos toca más de cerca, la crisis de los carburantes, la huelga, el parón de los transportes, que bueno, pues parece que va a llegar o no a su fin, porque bueno, pues con esa reunión que tuvo lugar hace unos días hay muchos transportistas que bueno, pues no están de acuerdo, pero a pesar de ello el Consejo de Ministros hoy mismo ha aprobado un anunciado y esperado paquete de medidas, un ambicioso paquete, como decimos, que va a dar respuesta, bueno, pues a esas consecuencias de esa invasión de Rusia a Ucrania, consecuencias económicas que estamos sufriendo todos y todas. Unas medidas que llegan finalmente consensuadas, bueno, con los diferentes socios de gobierno, eso sí, in extremis, que creo que según palabras del presidente Pedro Sánchez, bueno, pues se negoció y se alcanzó el acuerdo a altas horas de la madrugada, casi sin dormir. Bueno, pues ha habido muchas diferencias, ha habido un poquito de tensión y son algunas de esas medidas que, bueno, que iremos resumiendo y que en este caso, bueno, pues queremos explicar qué va a hacer exactamente el gobierno estatal para, bueno, pues conseguir no solamente relajar, ¿no?, la tensión de los transportistas y también de los ciudadanos y ciudadanas de a pie, que bueno, pues que al final vemos cómo han subido los carburantes, que siguen subiendo y que también pues estamos pagando un alto precio de la luz. Pues bueno, hay un paquete importante, hay varios ejes, bueno, pues la medida estrella dentro de ese plan va a movilizar o va a aportar el gobierno 16.000 millones de euros, 6.000 millones de euros en ayudas directas y otros 10.000 en forma de créditos ICO. El Gobierno también va a extender la medida propuesta para los transportistas, que hablábamos hace unos días de ello, a el resto de la ciudadanía. A partir de este viernes y hasta el próximo 30 de junio serán 20 céntimos por cada litro de combustible, con esa bonificación, como decimos, hasta el próximo 30 de junio para, bueno, pues compensar la subida de los carburantes. Ahí está la pregunta de, bueno, si los carburantes siguen subiendo, lo están haciendo antes de ese viernes, que es cuando se hace efectiva esta medida, bueno, pues se queda un poquito ahí, porque bueno, pues sí, nos ahorramos 20 céntimos por litro, pero claro, si los combustibles se disparan, pues al final es la duda y el problema que seguimos teniendo. Bueno, también el Gobierno va a tomar medidas, que lo vamos a ir explicando poquito a poquito, porque claro, son varias ministras las que toman parte, ¿no? Y bueno, ha sido un Consejo de Ministros que ha empezado en torno a... Estaba previsto a la 1 del mediodía y ha empezado en torno a las 2 menos cuarto o 2 menos 10 del mediodía y claro, pues al final son muchas comparecencias. Nosotros vamos a empezar en concreto, para que ustedes no se hagan un lío, porque se ha hablado del tema de los despidos, de los ERTEs, del tema de los combustibles. Vamos a ir contándoles paso a paso. En este caso, la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, ha hablado sobre precisamente, bueno, pues esa bonificación o esa ayuda, que era algo muy esperado, que ya se había comentado durante estos días y que ya se ha hecho efectiva en este Consejo de Ministros. Algo, bueno, que ayuda, que es importante, pero que algunos o algunas pues todavía se lo toman, pues bueno, como en cuarentena, ¿no? Porque bueno, si suben los combustibles hasta el viernes, pues al final esos 20 céntimos se nos van a quedar un poquito cortos. Pero vamos a escuchar a la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño. Hoy, en el Consejo de Ministros, hemos aprobado el Plan Nacional de Respuesta al Impacto de la Guerra, que es un plan serio y ambicioso que plantea medidas eficaces para dar respuesta a la compleja situación generada por la guerra mediante un Real Decreto Ley y distintos instrumentos normativos y no normativos. El plan, como pueden ver en esta breve presentación que tienen en pantalla, el plan trata de lograr
8 objetivos, se articula en un conjunto de medidas recogidas en 5 pilares y supone una movilización extraordinaria de recursos públicos de hasta 16.000 millones de euros. 6.000 millones de euros en ayudas directas y rebajas de impuestos y 10.000 millones de euros en avales gestionados a través del ICO. Como señalaba, con el plan que hemos aprobado hoy perseguimos 8 objetivos. En primer lugar, bajar el precio del gas, la electricidad y los carburantes, apoyando en particular a los colectivos más vulnerables. En segundo lugar, apoyar a los sectores y a las empresas más afectados, con una atención particular a las pymes y los autónomos. En tercer lugar, reforzar la estabilidad de precios, evitando una espiral inflacionista. En cuarto lugar, garantizar los suministros. En quinto lugar, proteger la estabilidad financiera. En sexto lugar, acelerar el despliegue del plan de recuperación, en particular la agenda de transición energética, para alcanzar cuanto antes la autonomía estratégica. En séptimo lugar, impulsar la eficiencia energética y, finalmente, reforzar la ciberseguridad. Como decía, estos objetivos se cubren con el Real Decreto Ley, así como otros instrumentos normativos, algunos de ellos adoptados hoy, otros en las próximas semanas y otras acciones que no tienen carácter normativo. En cuanto a los 5 pilares fundamentales de este plan de respuesta, que el presidente del Gobierno ya explicó y expuso detalladamente ayer, el primer pilar es el relativo a las medidas para ayudar a las familias, a los trabajadores, a las personas desplazadas, a los refugiados, también para reforzar la ayuda humanitaria. Todos conocen la medida más importante que la vicepresidenta tercera explicará, la bonificación, la reducción de un mínimo de 20 céntimos en cada litro de combustible hasta el 30 de junio, una reducción en la que el Estado aportará 15 céntimos. Conocen también las medidas destinadas a prohibir el despido a aquellas empresas que perciban ayudas directas. Y también la revisión o la limitación extraordinaria a la revisión de los alquileres durante estos 3 meses. También aumentará en un 15% el ingreso mínimo vital. Bueno, pues son palabras de Nadia Calviño en esa comparecencia después del Consejo de Ministros. Varios temas que iremos contando porque pues es un paquete importante, ¿no? De esos 20 céntimos por litro, esas ayudas también no solamente a las personas que trabajan en el mundo del transporte, sino también, yo siempre digo, ¿no? Pues el resto de personas que también se tienen, ojo, apoyando al mundo transportista 100%. Pero nos consta y lo sabemos de buena mano que personas que tienen que desplazarse durante un tiempo y recorren muchos kilómetros para ir a su lugar de trabajo, no siendo transportistas, con lo cual pues esta ayuda para todos y para todas es importante, y hay que tenerla en cuenta, pero pues esperemos que no siga subiendo el combustible, porque esta medida empezará este viernes hasta el 30 de junio. Y claro, si sigue subiendo el combustible y al final son 20 céntimos por litro y si el combustible casi ya ronda los 2 euros por litro, pues casi nos quedamos a pachas, como se suele decir. O sea, no vamos a ser positivos, positivas, pero por favor, que no siga subiendo el combustible, porque si no, entonces estas ayudas no sirven absolutamente de nada. También tras el Consejo de Ministros de esta misma, iba a decir mañana, ¿no? Mediodía, casi tarde, pues ha comparecido, porque son cosas que vamos sacando, porque claro, nosotros hacemos un programa informativo en directo, y está muy bien, pero pues claro, los políticos llevan sus ritmos, se han empezado un poquito más tarde de lo habitual y gracias también a nuestra compañera Laura, que nos va sacando esos cortes y nos va ayudando también para montar un informativo, como decimos, que va en directo y que no podemos esperar a que termine un Consejo de Ministros a las 6 de la tarde. Bueno, pues uno de los titulares también es, tiene que ver con la ministra, la responsable de la cartera de Trabajo y Economía Social y vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que ha lanzado, pues un mensaje claro a los empresarios y empresarias tras aprobarse la prohibición de los despidos en empresas que reciben o están recibiendo ayudas directas. Es uno de los titulares también importantes que ha tenido lugar tras esa reunión del Consejo de Ministros. Quiero lanzar un mensaje claro a los empresarios y empresarias de este país. En las crisis, cuando hay mecanismos
bueno, de protección social, como es el caso de nuestro país, no hay que despedir. El mensaje es claro, ya lo hemos hecho en la gestión de la pandemia desde el Real Decreto 820 y ahora les pido que lo volvamos a hacer. ¿Y por qué no hay que despedir? No hay que despedir sencillamente porque, como he dicho, tenemos todos los mecanismos de protección social, el artículo 47, el de los ERTE ordinarios y el mecanismo red del 47 bis para que esto no se produzca. No tiene sentido recurrir a ERTEs si después la vocación de los empleadores es despedir. En este sentido, verán como uno de los preceptos lo que hacemos es incorporar no una, como habíamos hecho en la crisis de la pandemia, sino que incorporamos dos prohibiciones para despedir. Una, que es nueva, que, digamos, establecemos un mandato desde el legislador que es: será injustificado el despido cuando se produzca por causas que tienen que ver con el incremento de los precios de la energía. Obviamente, esto quiere decir que el mensaje del legislador es que, obviamente, en los tribunales, como ya hemos hecho en la pasada crisis, calificarán esa acción como lo que ya ha pasado. Y, obviamente, como van a recibir ayudas públicas, como ya hicimos, por cierto, nada nuevo, en la anterior gestión tendrán que devolver todas las ayudas públicas que han percibido. En segundo lugar, como ya hicimos en la crisis de la pandemia COVID-19, obviamente no pueden despedir los empleadores que acudan a los mecanismos de ERTE, que ustedes conocen muy bien y que saben que todos y cada uno de ellos tienen protección social y ayudas públicas. Este es el mecanismo que está pensado no solo en nuestro país, sino diseñado hace muchos años en toda Europa, lógicamente en el ánimo de que no tendría ningún sentido que destinemos recursos públicos pagando salarios y pagando cotizaciones sociales si después les permitimos despedir a esas empresas. Por tanto, el mecanismo es reforzado en esta ocasión e incorporamos otra causa de prohibición al despido. Bueno, y en esta situación, esta actualidad que nos trae aquí, ¿no?, en el Estado español, con este Consejo de Ministros, y bueno, seguiremos hablando de los temas, ¿no?, que se han aprobado, pues también con la vista puesta y la mirada en esa invasión injusta de Rusia, del ejército de Putin a Ucrania, que está siendo un auténtico drama a nivel internacional, no solamente lo que conlleva una guerra, que es una ocupación de una manera, ilegal y unilateral, sino también los más desfavorecidos que están sufriendo las consecuencias de una guerra que lleva unas cuantas semanas, pero que yo creo que esto va a tardar todavía tiempo en resolverse y además lamentablemente, incluso aunque se resuelva, pues va a traer esas consecuencias, porque una guerra siempre son los más jóvenes, los más desfavorecidos, los que, como se suele decir, sufren esta situación. Para apoyar a los más, sobre todo a los chiquis, a los niños y a sus familias, tenemos al otro lado a Isidro Elezgaray. Él es presidente de UNICEF del Comité del País Vasco. Isidro, guapísimo, buenas tardes, Arratsaldeon. Hola, buenas tardes, Arratsaldeon. Es que, Isidro, nunca pensábamos, fíjate, que nos conocemos hace un montón de años y yo tenía muchas ganas de hablar contigo, pero pues hablar de otras situaciones, que, las hay todavía a día de hoy emergencias en otros lugares del globo, ¿no?, del mundo, que necesita de la ayuda, de la colaboración de todos y todas, y trabajamos, ¿no?, para apoyar a UNICEF. Pero no sé si nos ha sorprendido, yo creo que a todos, el hecho que en el 2022, después de todavía estar en una pandemia a nivel global, pues nos enfrentemos a una situación como es una inminente guerra, una ocupación, un tema de fronteras. Al final, todo esto, Isidro, nos ha sorprendido a todos, ¿no? Yo creo que, no sé, a mí por lo menos, con esa... ahora parece que no, pero ha habido momentos en que incluso estábamos hablando de una tercera guerra mundial. Isidro, que estamos en el 2022, ¿en qué cabeza cabe esto? Pues en el 2022, muy cerquita de aquí, de Porto, de Bilbao, de Sestao, de Baracaldo, muy cerquita del País Vasco, a menos de 3 horas, ha estallado una guerra, una invasión de un país que era libre y soberano y que en estos momentos pues está siendo invadido por otro país, que además ha trastocado todas las ayudas humanitarias que teníamos previstas
En estos momentos hay más de 30 lugares del mundo con guerras y conflictos, algunos de ellos pasándolo francamente mal, 17,5 millones de personas en Yemen con hambruna, y en otros lugares igual, ¿no? En Sudán del Sur, en Congo, etcétera, pues auténticas catástrofes. En Afganistán, que se nos ha olvidado, que salimos corriendo de allí y durante casi un mes estuvimos viendo el rescate de las personas que querían salir de ese país, ¿no? Y que se enfrenta a la mayor crisis más humanitaria de toda la historia de la humanidad, posiblemente, ¿no? Con millones de familias desatendidas, con hambre, miseria, etcétera, ¿no? Y aquí, muy cerquita de nuestras casas, con personas que vivían como nosotros, con clases medias consolidadas, con un país pues que entre otras cosas era el granero de una parte de Europa y con una economía pues más o menos resuelta, ¿no? Ha sido una guerra muy grave que nos afecta a todos, ¿no? Y nos afecta posiblemente más porque la tenemos aquí al lado, y el tener las cosas al lado te hace sentirte más partícipes de las mismas y más intentar colaborar, ¿no? Isidro, fíjate que siempre es lo que pasa, ¿no? En todas las guerras, ocupaciones, crisis humanitarias, yo creo que esto es un, bueno, llámenlo X, por parte de los medios no les permiten, ¿no? En Rusia decir de invasión, bueno, o guerra, nosotros sí, porque bueno, pues somos un medio libre y aquí en Europa, por ahora, menos mal, ¿no? Que somos libres de decir que es una invasión injustificada, que es una invasión también, ¿no? De los, bueno, partidarios de Putin. Yo siempre defiendo, entre comillas, porque hay gente del pueblo ruso que no defiende esta ocupación, que no defiende esta guerra. Hay también que poner las cosas, o hay que decir las cosas como hay que decirlas, o sea, es algo que es un dictador. Él quiere estar toda su vida ahí y quiere morir luchando y esas cosas, y bueno, hay muchas personas en Rusia que no están de acuerdo, es más, se manifiestan y luego bueno, pues están incluso entrando en la cárcel, que hemos visto imágenes, precisamente para afrontar esta situación y por plantar cara al régimen de Putin. Dicho esto, Isidro, vosotros en UNICEF, ¿cómo estáis viviendo esta crisis humanitaria en una éxodo total, miles de personas, que yo creo que comentábamos, ¿no? Desde la Segunda Guerra Mundial, que no había ese éxodo masivo de familias de personas que han escapado de Ucrania, escapando de los horrores de la guerra y que se tienen que buscar la vida? ¿Cómo se está gestionando todo esto? ¿Cómo estáis viviendo desde UNICEF? Nosotros estábamos ahí, llevamos 25 años en Ucrania, ayudando a las zonas más castigadas, pues con planes de educación para los niños, con las vacunaciones, etcétera, ¿no? Se nos ha olvidado ya. Ucrania se enfrenta a muchas crisis, ¿no? En estos momentos. Por una parte, la guerra que está viviendo, los bombardeos han dejado prácticamente a las principales ciudades sin agua. La falta de agua y saneamientos, la falta de higiene están haciendo que aparezcan enfermedades que estaban ya olvidadas, pues como la polio, viruela, varicelas, etcétera, y a esas personas hay que vacunarlas. Estamos en una campaña también de vacunación. Anteriormente estábamos con la COVID-19, ¿no? Son personas, nosotros tenemos en estos momentos, en esas fronteras, ¿no? Viviendo dentro del país, en los sótanos con esa gente. Tengo a 140 compañeros desplazados de los países de al lado, pues estamos en todos los países, ¿no? Pues para colaborar en esta crisis. No son voluntarios, son profesionales en saberse mover en situaciones límites como las que estamos viviendo. Estamos preocupados por ellos, porque están en esos sótanos en los que vemos en algunas imágenes a los ucranianos, ¿no? Hemos conseguido llevar ya más de 1.000 toneladas de materiales necesarios. ¿Qué está sucediendo? Desde la buena voluntad se está entorpeciendo la labor en esas fronteras. Han llegado pues mucha gente que se desplaza. Yo quiero llevar un niño no se le puede llevar en una familia. Tiene que estar todo documentado y registrado para poder hacer y dar cualquier paso, ¿no? Ropas que no valen para la temporada. Desde nuestra mentalidad pensamos que es gente de otros lugares, ¿no? De otras crisis como los saharianos o los países del sur, ¿no? Que no tienen las condiciones de vida que tenía esta gente. Vuelvo a repetir, son personas como nosotros que de repente un país vecino, un país con el que compartían una parte de su cultura y una parte de la lengua, independientemente de los roces y demás, les ha invadido y ha provocado una guerra. Una gente que de la noche a la mañana, teniendo medios, yendo bien pertrechada porque viven ahí, etcétera, pues se ven sometidos a unos bombardeos y
y a una situación calamitosa, ¿no? Es un caso diferente pues, a los emigrantes sirios o a otro tipo de migraciones que hemos tenido por conflictos, ¿no? Un país europeo que se ve invadido. El envío de cosas ahí pues está entorpeciendo las labores porque son cosas y prendas la mayoría que no valen. Las instituciones que estamos ahí sabemos lo que se necesita y lo compramos y lo tenemos almacenado, perdón. ¿Qué se necesita en estos momentos? Pues lo que os he dicho, agua. Se necesitan medicinas, pero no cualquier medicina, medicinas para los quirófanos y para los hospitales que se ven desnutridos y tienen heridos de guerra, necesitan puntos, gasas, etcétera. Necesitamos, y que hemos enviado un material de obstetricia para mujeres embarazadas para poderlas atender. Se necesitan también, hemos enviado 22 respiradores a 22 hospitales que nos hemos podido atender y llevándoles sus demandas. ¿Qué se necesita también? Pues psicólogos, también hemos puesto psicólogos a disposición de ellos y, sobre todo, organizar para que todo se desarrolle de una manera que esa gente esté protegida. ¿Qué nos sucede ahora? Han llegado las mafias allí, mujeres jóvenes con niños, pues quieren ser captadas por mafias y nos desaparecen. Tenemos ya creados 40 puntos azules. Los puntos azules son puntos de seguridad de UNICEF, son unas carpas grandes azules donde las mujeres con niños o niños que no están acompañados, que están solos, se pueden refugiar ahí. Ahí van a tener calor, comida, un poco de comida, y se les va, las mujeres se pueden asear, pueden amamantar al niño en un espacio seguro. Y ahí, sobre todo, les vamos a hacer la tramitación de papeles, registrarlas para que no desaparezcan, para que no desaparezcan sus niños, y a los menores exactamente igual. Y en algunos casos no, les damos dinero en efectivo para el billete del avión o del autobús, dependiendo de los sitios donde se vayan a desplazar. Esas son las labores principales que estamos haciendo, así como la asistencia psiquiátrica, me sale, no psicológica, con profesionales dentro de esos puntos azules. Y por eso pues necesitamos dinero para convertirlo en las cosas que verdaderamente necesita esa población. No vale la buena voluntad. Se necesitan, lo que he dicho, más mantas y cosas, pero que se las tenemos que proporcionar nosotros. No vale cualquier cosa que se manda allí. Las organizaciones que están en ese terreno y jugándose la vida necesitan mandar los elementos, las listas y las prioridades que os hemos dicho. No vale cualquier cosa. Importante, Isidro, lo llevamos recordando durante estos días, que hay que, por supuesto, mandar toda la ayuda, ser solidarios, solidarias, aportar todo lo que cada uno pueda al pueblo ucraniano y bueno, pues terminar o intentar paliar, ¿no?, el sufrimiento de este pueblo, pero eso sí, con los canales correspondientes, es decir, que no cada uno, y sé que suena un poco, o sea, porque hay muchas veces que, oye, vemos las noticias y dices, bueno, pues me cojo mi coche y me voy y saco y cojo, no. Ni se puede ir uno con su coche así en la mano de Dios y coger una familia, me voy a... No, porque se necesita permiso. Nadie puede tener una familia. Claro, al final, Isidro, esto conlleva un riesgo para la persona que va allí y porque no se puede... o sea, los canales oficiales, UNICEF es una de las asociaciones de las ONGs que lleva desde, bueno, pues desde un montón de tiempo, como comentas, y que hay que aportar lo que se pueda, pero donde se tiene que aportar, ¿no? Sí, pero el tema luego también es que las prisas, no somos una sociedad con prisas. Y ahora nos llega que esa gente y familias de muy buena voluntad les quieren acoger y demás. Pues eso lleva un trámite, lleva un tiempo. No podemos meter a una chica joven con sus niños en casa de una persona que no conocemos, que dice que tiene voluntad. No sabemos quién es. Tenemos que investigar, como cuando se adopta un menor, si esa persona ha sido acusada de malos tratos, si tiene algún juicio pendiente, si ha tenido algún tema de abuso sexual, si... Todas esas cosas llevan tiempo y tenemos que tener paciencia y confiar en nuestras instituciones, porque nuestras instituciones, nuestra Diputación, nuestro Gobierno, tienen la experiencia en eso. Y hay que ser pacientes. No podemos entregar a una chica con sus niños a cualquiera. Y el investigar eso y seguir esos trámites, más psiquiatras, etcétera, lleva tiempo. Esas personas que nos vienen, que cuando estén con nosotros se van a emocionar y van a llorar y vamos a abrazar, ¿por cuánto tiempo tienen? ¿Cuánto tiempo la podemos tener en nuestra casa, esa familia? ¿1 mes, 2 meses, 6 meses? Todo eso hay que preverlo, hay que calendarizarlo y hay que establecer toda una forma de hacer las cosas, porque la buena voluntad no vale. ¿Qué pasa con una familia que acoge a una persona y se lleva mal con ella?
O sea, hay toda una casuística que tenemos que tenerla controlada. Segundo, tenemos que agrupar a esos niños en zonas en las que haya otros niños como ellos de Ucrania, que puedan hablar su lengua, aunque haya un traductor, que puedan mantener sus costumbres, que puedan relacionarse entre ellos, esas familias, ver lo que está pasando allí con sus aitas que se han quedado allí o sus abuelos que se han quedado abandonados por no poderse desplazar. Hay un problema grave también con personas mayores que están en esas casas, que están siendo derruidas y que están siendo atendidas por propios voluntarios de Ucrania, ¿no? De los que se han quedado allí. Entonces, la cuestión no es ser buena persona y voy a hacer, no. Todo eso lleva unos trámites y unas formas de hacerlas que por la seguridad de esas personas las tenemos que hacer bien. Isidro, la manera, porque vosotros estáis en primera línea, no solamente ahora, siempre, en otros conflictos, en otras problemáticas, en otras crisis humanitarias, porque además de guerra, estamos hablando de una auténtica crisis humanitaria, de un éxodo masivo de personas que han tenido que escapar de la guerra y que se están intentando buscar la vida, ayudados, eso sí, como decimos, por los canales oficiales, ONGs, asociaciones y demás, como UNICEF, con ese que antes comentabas, Isidro, y eso me gustaría, aunque yo sé que bueno, tenemos poco tiempo, pero el tema de lo psicológico, ¿no? Porque los chiquis, ¿no? Nuestros menores, los niños, bebés, niños y niñas que vemos en imágenes, pero que tienen sus nombres y apellidos, que están viviendo una guerra con apenas 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, que se van a acordar. Eso luego hay que tratarlo también, ¿no? Eso va a ser un trabajo que imagino, Isidro, que no se va a quedar aquí, porque claro, hay gente que luego es como el volcán de La Palma, ¿no? Yo siempre digo, bueno, los medios de comunicación somos un poco así, ¿no? Damos la noticia y afortunadamente termine cuanto antes la guerra, la ocupación, pero es que no termina aquí, el drama va a seguir lamentablemente, aunque se llegue a un acuerdo, ¿no? Se suma, recientemente, hace unos meses, pues presentamos un estudio sobre la salud mental, ¿no? En toda España, jóvenes, adolescentes y demás, ¿no? La COVID-19 ha dañado gravemente la mente de muchas personas, ¿no? Esos encierros, que los que más los han padecido, recuerdo que fueron los niños, dejarlos allí a las personas adultas en primer lugar y a los abuelos unas horas al día y los niños seguían dejarlos en casa, ¿no? Todo eso ha creado pues una serie de afectaciones a la salud mental muy importantes, ¿no? Tenemos que tener en cuenta además que en la vieja Europa, pues entre las 5 primeras causas de muerte está el suicidio entre niños y adolescentes, algo que tenemos que vigilar de cerca. Tenemos que pedir a nuestras instituciones, tanto en el País Vasco como en el resto de España, del Estado y en Europa, ¿no?, una mayor inversión en salud mental, ¿no? ¿Por qué? Porque es algo que todavía es un tabú hablar de ello, porque el ser humano somos, hay una frase latina, ¿no?, mens sana in corpore sano, ¿no? Si no tenemos la mente bien, ¿cómo vamos a tener el cuerpo bien ni nada bien? Las inversiones en lo que tiene que ver con la salud mental son escasas, es un 2% de la inversión de toda la sanidad. En el caso de España pues puede llegar a un 5%, como en el de Europa. Hay que hacer mayores inversiones. Ahí ahora se suma lo que estamos viviendo del conflicto de una guerra próxima, con lo que ven todos los días los niños en la tele, a otros niños pues saliendo, huyendo, etcétera, que van a acoger además aquí en nuestras escuelas y colegios. Allí hay cerca de 200 niños, el otro día decía el consejero, ¿no?, que ya están integrados en el sistema escolar nuestro, van a ser muchos más, previsiblemente, ¿no? Entonces todo eso tenemos que crear los mecanismos suficientes como para proteger a esa infancia y adolescencia a la que tenemos aquí ya, que ya está afectada por la pandemia, y a la que nos llega que viene de una pandemia también como la nuestra, más una guerra. Isidro, ¿qué tienen que hacer? La gente que nos está viendo saben además, porque bueno, pues es algo que hemos comentado siempre, que bueno, pues que además agradecemos el tener ese canal tan directo, ¿no? Gracias a vosotros, a la comunicación de UNICEF País Vasco y además por la relación que nos une, Isidro, el cómo colaborar, qué se puede hacer, qué estáis haciendo ahora mismo para ayudar en concreto, porque tenéis muchos frentes, siempre decimos, ¿no?, que lamentablemente el mundo es el que es, Isidro, y no solamente hay esta causística, esta guerra, sino hay más. Os comentaba Afganistán, ¿no? Afganistán, que la habéis tenido en todos los medios durante varios meses. Hemos salido, pues, a Occidente, ¿no?, con el rabo entre las piernas, esa expresión que no me gusta nada, pero que es así, ¿no? Y hemos abandonado un proyecto de 20 y tantos años en el cual, desde UNICEF, todo el tema que tiene que ver con la educación, la equidad y demás, se puso en práctica y
de nuestra estancia allí salieron muchas mujeres, médicos, enfermeras, arquitectos, etc. Hoy ese proyecto está muerto por los que gobiernan en ese país, ¿no? Y más aún, ahora, antes de ayer o hace unos días, impiden ya a las niñas ir a la escuela, ¿no? Algo tremendamente grave. A eso se suma una miseria y una hambruna gravísima. Iba a ser el mayor llamamiento de Naciones Unidas de este año que estamos viviendo, iba a ser Afganistán, ¿no? Pues ahora se ve desplazado pues por lo que estamos viviendo aquí en nuestras fronteras, ¿no? Nosotros necesitamos dinero, porque el dinero lo convertimos en las cosas que verdaderamente necesita la gente. Medicinas, educación, alimentación para recuperar a niños, vacunas. Somos los mayores vacunadores del mundo. El año pasado dimos 2.300 millones de vacunas, más otras 1.000 millones de vacunas más que hemos dado ya del COVID-19. Y necesitamos dinero para poder salvar vidas en base a lo que se necesita en cada sitio. No vale decir voy a mandar unos zapatos. Eso, nosotros transformamos las sociedades en las que estamos. Lo que os estaba comentando en Afganistán, llevamos 25 años, no, más de 30 años. Allí, en ese periodo, hemos conseguido que salgan unas primeras generaciones de médicas, enfermeras, arquitectas, que la mujer ocupe un papel importante. Ahora eso se ha muerto, pero en todos los países del mundo estamos. Cuando se produce una desgracia, nosotros estamos ahí, otros no están. Nosotros estamos en 151 países del mundo permanentemente. En Nepal llevamos 60 años. Hace año y medio hemos conseguido vencer la polio, esa enfermedad que nuestras amachus cuando eran niños se morían de miedo, que mi hijo no tenga polio, ¿no? Pues eso, hay países todavía en los que estamos trabajando con ellos, ¿no? Y necesitamos dinero para poder comprar las cosas que verdaderamente se necesitan, para poder invertir en educación en esos países, en equidad, para poder sanarles, para poder ayudar a rescates de niñas soldados o niños soldados, para hacer un montón de campañas que nos permitan acabar con la violación, con los matrimonios entre niñas y hombres, etcétera, ¿no? Esa es la labor de UNICEF, proteger a la infancia. Aquí trabajamos ayudando a los gobiernos a mejorar las leyes que tenemos, dando la voz y la palabra a los niños en lo que se llaman las ciudades amigas de la infancia, en las que se crean comisiones, mini parlamentos, en los que debaten sobre su ciudad, sus problemas, y se reúnen con sus alcaldes y sus corporativos para que se vayan implementando sus ideas. O las escuelas amigas de la infancia, también un programa mundial, en la cual hablamos de educación en derechos. Tenemos escuelas en nuestro pequeño país avanzadas, ¿no? En la margen interna en concreto, en Artuella hay una San Félix, no me acuerdo del segundo, de San Félix en Ortuella, que pues son una de las empresas de los colegios modelos en toda España y en Europa posiblemente, ¿no? Y ese es nuestro trabajo, pero nosotros necesitamos dinero para transformar las cosas. No lo necesitamos para atender puntualmente, estamos siempre. Cuando se produce un terremoto, un maremoto, ya estábamos ahí. Llevamos años y años trabajando para cambiar esa sociedad, para acabar con la miseria. Isidro, como siempre hemos dicho, y yo creo que fue una campaña además que mostramos aquí en Tele7, ojalá no haría falta UNICEF, ojalá, bueno, pues habláramos de otra cosa, no sería necesaria y cerráramos las puertas, pero a día de hoy es necesaria, sois necesarios, Isidro, y yo quiero darte las gracias muy mucho por toda la labor que realizáis, muchas veces silenciosa, porque bueno, pues ahora hemos contactado vosotros, o sea, nosotros con vosotros, es la labor pico pala en diferentes lugares del mundo, hay veces que salen las noticias, otras veces que no, pero la labor la seguís haciendo, es decir, ahora estamos ante una emergencia humanitaria, ante una guerra, pero es que vosotros, como comentas, estáis en todos los lugares del mundo y siempre y todos los días del año, con voluntarios, con esa necesidad de aportación y hay que aportar para que UNICEF a día de hoy, que se necesita, siga abierto, pero ojalá, Isidro, podamos cerrar UNICEF algún día de estos. Cambiar el mundo, porque cerraremos UNICEF, cerraremos Hoja, Cáritas, todo lo que se conoce. Todo. Y esas personas que trabajan en las empresas del bien común, que conocen la miseria, la pobreza, la necesidad, que dan cariño, que ayudan al moribundo, que ayudan al enfermo, etcétera, serán las que mandan el mundo. Y nuestros políticos serán ellos. Y nuestros directivos de empresas, los altos, serán ellos. Y construirán un mundo mucho más justo, porque han visto lo que nuestros ojos desde la comunidad no ven. Entonces, ojalá se cierre UNICEF, porque significaría que el mundo cambia. Ojalá, Isidro. Yo, sí. Bueno, pues decirte
y esto vamos a poner un poquito también de, bueno, pues de corazoncito a todo lo triste y lo lamentable que es todo, es que sabes que te quiero mucho. Yo también. Mi Sarando, ya sabes que te quiero. Un besito, te quiero, Un beso a Isidro. todos y gracias por todo. Es que recasco, Isidro, mucho ánimo. Chao. Nos tenemos que marchar, no tenemos más tiempo, hacemos una pequeña pausa, no nos marchamos, definitivamente hacemos una pequeña pausa porque a la vuelta nuestra queridísima compañera Yolanda Alicia va a estar con la alcaldesa de Baracaldo, Amaya del Campo, y bueno, pues van a hablar de importantes temas municipales, bueno, pues con toda la actualidad, que la verdad es que también hay que hablar de lo internacional como hablamos siempre, pero también de lo local, de lo municipal, de lo provincial, porque es algo que les afecta muy mucho. A la vuelta, no se pierdan la entrevista de nuestra compañera Yolanda Alicia con Amaya del Campo, la alcaldesa de Baracaldo, con temas de riguroso interés y bueno, pues que no pueden perderse ese encuentro. Será unos segunditos de publicidad, no se muevan.